ese favor les estoy pidiendo. Entonces vamos a, para algunos ya saben que el contenido que estamos viendo ahorita es del examen final, o sea que nosotros creo que terminaríamos el día 26, que sería el último tema, que sería gobernabilidad, y de ahí ya solo quedarían pendientes, por lo menos conmigo, el día del examen, ¿verdad? Entonces, como este semestre se nos hizo un poquito corto, porque como no hubo huelga y todo ese tipo de cosas, entonces nos agarró un poquito ya descontrolados con el tiempo. Entonces, ¿alguna pregunta o callen para siempre? El tema, los temas partidos políticos, permítanme, los temas partidos políticos, grupos de presión y el tema de gobernabilidad, esos son para el examen final. ¿Sí, joven? Sí, eso iba a preguntar sobre el examen final. No, hasta la página 157. Y de cultura política solo no lo vayan a leer mucho, solo la definición nada más, si es que viniera, y si no, no. ¿Estamos? Entonces, vamos a entrar a lo que son las funciones de los grupos de presión. Hay diferentes formas de poderlo interpretar. En algunos casos hay dos puntos de vista, dos funciones que esencialmente una tiene mucha relación con lo que son los partidos políticos. Y los grupos de presión hacia el ciudadano, persona individual, ofrecen un canal para hacer oír su opinión y exponer preocupaciones de una manera organizada y racional, ¿verdad? O sea, al igual que los partidos políticos, su función es canalizar todas las demandas o las demandas que algún sector de la población pueda tener y trasladarlas al organismo ejecutivo o legislativo. Hacia el Estado, cuando esperan beneficiarse de los programas oficiales, a menudo representan un papel fundamental al suministrar apoyo y promover programas entre la sociedad. Por los mismos proporcionan información sobre la situación e incluso documentación apropiada para que los funcionarios de gobierno implementen o no determinado tipo de medidas. Les decía a sus compañeros que de alguna manera, digamos, el sector financiero del país, llamado el que está involucrado, lo que es el CACIF, de alguna manera, pues puso a su disposición especialmente el sector logístico de ellos, ¿verdad? Ustedes, para ayudar al gobierno en lo que es la vacunación. Esperaba que se trajeran la cantidad esperada, que son no sé cuántos millones de dosis de vacuna, y ellos con mucho gusto, decían, ayudarán al gobierno a crear más lugares o centros de vacunación para poder de alguna manera acelerar este tipo de proceso y que la mortandad, por ejemplo, de nuestra población, pues pudiera disminuir y el contagio también, para llegar a la situación de rebaño. Pero, ahí está el pero la ministra decía que a final de año, con los últimos que se estén vacunando, eso me suena hasta el año entrante, pues se tardará un poquito más, y como hay que esperar la mutación que se dé, especialmente con las cepas, a ver si las vacunas que nos van a proporcionar o a inyectar, digamos, tienen el efecto necesario. Yo esperando estoy la segunda fase, va ustedes, pero no sé cuándo irá a venir la vacuna, y esperemos que nos llegue bien, ¿verdad? Y si no, pues ni modo, seguir tratando de cuidarnos. El problema es que la gente cree que en casi todo el país que está tomando las decisiones incorrectas en el sentido de andar sin mascarilla y todo. La clasificación de los grupos de presión puede ser alta, media o baja según Celis. La clasificación útil es la que considere los elementos que hacen variar la capacidad de presión, siendo este el criterio central y el problema de la clasificación. Entre los elementos de esta eficacia se ven dos clases. Una son factores extrínsecos hacia afuera, que es importante la posición, la reputación que goza el grupo ante el público, al juicio moral bueno o malo. Su factor clave es una especie de evaluación normativa y evoluciona y no es rígido como la antigüedad, entre otros. Estos factores especialmente es, digamos, la imagen que se tiene especialmente de estos grupos de presión,
A veces la imagen de una sola persona puede captar la simpatía de la población cuando tiene un discurso bastante expresivo y concreto con respecto a las demandas que están solicitando y que de alguna manera pueden beneficiar de todo el entorno de carácter social, ¿verdad? Ustedes. Pero si tiene una imagen mala o una reputación, entonces la población critica o censura este tipo de situación, ¿verdad? Entonces todo depende, digamos, de las personas que estén, digamos, al frente de cualquier grupo de presión para que de alguna manera pueda atraer simpatía o clientelismo. El cliente quiere decirle, mire, aquí estamos nosotros, afílice con nosotros, ¿verdad? Etcétera, siempre y cuando sean de la misma actividad. Y hay factores intrínsecos que entre mejor estructurado esté un grupo y mayor cantidad tenga de personas dentro de su grupo también, los logros serán más fáciles de obtener. Pero si es un grupo débil, laxo o con poca estructuración en el cual persiste un desorden total, entonces su tendencia es eminentemente a fracasar. Por último, tenemos algunos otros elementos como es el objetivo a alcanzar. Pudiera ser el tipo profesional que busca objetivos gremiales y mejoramiento de la profesión y ventajas de carácter material. Todos los grupos de expresión, pues sus objetivos son esencialmente para el grupo satisfacer primero las necesidades del grupo y después en otros momentos, pues de alguna manera puede tener algún impacto dentro de lo que es la sociedad. Ustedes, me recuerdo que todavía en los movimientos del siglo pasado, especialmente con las asociaciones de estudiantes universitarios, cuando había un aumento, especialmente al transporte colectivo a ustedes, era fuerte la actividad que se realizaba, la protesta, quema de llantas, enfrentamientos con la policía, detenidos, etcétera, pero eran fuertes, ¿verdad? Ustedes decían, no estoy hablando de un intento nada más, sino que eran batallas a veces campales o etcétera, hasta que se lograba alcanzar el beneficio. Y el beneficio no era individual, ¿va usted para la universidad?, sino que era de carácter colectivo para la sociedad porque era el transporte eminentemente de carácter urbano. Entonces, estos elementos son importantes hoy, pues de alguna manera han ido desapareciendo, salvo en algunos sectores rurales en Guatemala, donde actualmente algunas empresas de autobuses pues le han aumentado considerablemente al pasaje. Y entonces algún sector de la población sale a manifestar su descontento, porque a pesar de que le aumentan, de todas maneras los buses van completamente llenos, ¿verdad? Y sí se han logrado, han tenido éxito en algunos casos, ¿verdad? La vocación de carácter ideológica definen posiciones de carácter espiritual o morales que promueven causas o afirman tesis. En todo caso, pueden situaciones defender el capitalismo, el socialismo, etcétera, el islamismo, etcétera, son puntos de vista de carácter, de ideas de que cada grupo de presión puede tener, ¿verdad? En todo caso, puede ser de carácter espiritual, podríamos tomar el aspecto de carácter religioso con algunas instituciones también, ¿verdad? También, según el objetivo, se pueden analizar posturas de los grupos. Estos pueden ser defensivos, pueden ser ofensivos o defensivos o ofensivos, dependiendo de, digamos, la dinámica con que actúan los grupos de presión. A veces pueden obtener ventajas considerables en un tipo de diálogo, pero en otros casos pudiera suceder que fuera todo lo contrario, tuvieran que ir a la defensiva con respecto a las demandas que especialmente puede en un momento determinado establecer el gobierno. Dentro de estas demandas puede ser de carácter negativo, es que generalmente no se pueden cumplir porque la cuestión económica no es buena, etcétera, pero puede ser que en una cuestión de carácter económico que estuviera en bonanzas, pues sí se puede establecer y hasta aumentar o pedir más, ¿verdad? O puede en un momento se revierte la consecuencia de una derrota para pasar más adelante a otro aspecto de carácter positivo, ¿verdad?
Todo dependerá de las dinámicas, especialmente con que se den dentro de los grupos de presión. Ustedes podríamos mencionar ahorita incluso algunas negociaciones que se han estado dando, especialmente en el aspecto minero. ¿A ustedes? Ha habido una ofensiva por parte de los grupos de presión. Después que fueron atacados, ¿va? Ustedes limitaron la locomoción de algunas empresas mineras y hoy existe un diálogo abierto. La verdad, no sé en qué van a quedar al final, porque es una mesa de diálogo que no se ha mencionado mucho y pudiera ser que alcanzaran otras demandas más sustantivas, especialmente estos sectores. La participación de los grupos de presión dentro de un sector o clase social, una parte va a organizarse, a formar un grupo, pero no todos los miembros del grupo estarán presentes en toda la adhesión. No es siempre sinónimo de participación. Los directivos se encuentran entre los más participativos. Todo grupo de presión tiene su propia estructura y sus propias funciones dentro de sus miembros. Posiblemente a algunos miembros les toca publicidad, hacer manifiestos, entablar diálogo, especialmente con los funcionarios o instituciones para las cuales están pidiendo este tipo de demanda. Y se van a muchas veces, o puede ser protestas también, ¿verdad?, que se den. Entonces tienen diferentes tipos de actividad. Aunque no vayan a creer que los grupos de presión también solo este tipo de actividad tienen un secretario general, un secretario de adjunto, un secretario de actas, un secretario de deportes, un secretario de cultura, un CC de organización, etcétera. Entonces también dentro de ellos, dentro de sus grupos, cuando son numerosos, organizan diferentes tipos de actividades, como puede ser también las capacitaciones que se dan entre sus miembros, especialmente para poder obtener mejor conocimiento, especialmente en las diferentes actividades que se dan posiblemente en otros países, ¿verdad? Lo importante es el porcentaje que sus miembros representen dentro de una categoría. Los grupos activos necesitan constantemente la reafirmación de la fidelidad de los afiliados, pues la fragmentación debilita la capacidad de maniobra de influencia. Sobre todo debe haber mucha unidad entre los grupos, ¿verdad? Ustedes, la unidad entre los grupos da confianza, da solidaridad, y lo que es importante, la gente depende de las ideas que tengan el grupo dirigencial. La gente se adhiere, se convierte en parte de ese grupo y es fiel a ustedes. No cambia o no traiciona esos principios, o te pasa o deja de participar, o ya no llega o se sale. Lo importante es las secretarías que tienen a su cargo los dirigentes, especialmente mantener viva esa armonía entre sus miembros. Un grupo de presión que quiera permanecer como representación del sector social al que pertenece debe mantener un trabajo sobre la base de campaña de afiliación, o sea, constantemente buscar más miembros. Para ustedes, entre más grande es el grupo, mucho mejor. De educación, o sea, llegar a un grupo de presión o algún sindicato, etcétera, que bien organizado. La gente que llega muchas veces no conoce la interioridad y entonces debe educarlo, debe socializarlo en qué es un grupo de presión, para qué sirve, objetivos, funciones, organización, infraestructura. Es enorme, ¿va? Y qué proyección social puede tener más adelante, ¿va? O sea, no solo es de inscribirse, ¿va? Ustedes, yo estoy seguro que en algunos sindicatos hay gente que solo se inscribe, pero realmente no tiene una conciencia clara sobre su participación con el movimiento, ¿va? A veces se puede a veces malinterpretar, digamos, la función que tienen algunas personas con funcionarios, pero eso es parte del diálogo. A veces no puede uno estar peleando con el gobierno, con los medios de comunicación o con las instituciones, porque entonces no resulta, ¿va? Ustedes debe haber un diálogo cordial y atento, y que cada posición pues tenga bien definidas cuáles son sus demandas y qué logros se pueden alcanzar, ¿verdad? Respecto al miembro de base, es necesario
preguntarse por qué busca el grupo, si es por interés latente o porque en determinado momento encuentra una forma de representación. Los periodos económicos difíciles pueden originar grupos y líderes, una ley que amenace creencias, una política que ataque o conquistas o prestaciones laborales, o bien una crisis política que amenace el proyecto nacional. Todas estas son decisiones que provocan tomas de posturas y las manifestaciones de interés en la acción pública. La mayoría de personas que de alguna manera, algunas veces hemos participado en algún tipo de actividad de grupo de presión o sindicato, es claro que vamos, digamos, buscando un mejoramiento de carácter económico, ¿verdad? Estamos buscando este tipo, de alguna manera, accionar dentro del grupo y que nuestras propuestas sean escuchadas, ¿verdad? Aquellas situaciones también en los cuales algunas situaciones puedan crear situaciones adversas también es importante. Digamos, yo tuve la oportunidad y es una de las manifestaciones, una de varias, ¿verdad? Ustedes, manifestaciones en que me sentí muy compenetrado, muy consciente de mi actividad. Fue aquella en que los grupos estudiantiles, incluso de las universidades privadas como la estatal y grupos de presión, sindicato, población en general participó. Fue con pedí la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Ustedes, fue una avalancha enorme. Las manifestaciones muy ordenadas, ¿va? Ustedes, eso impactó mucho en la gente, ¿va? Y se tuvo el respaldo de la población. O sea, caminaban las filas tanto de diferentes sectores, la gente aplaudía, los automovilistas bocinaban, estaban de acuerdo con ese tipo de actividad. Entonces es importante también este tipo de situaciones cuando se ven afectados, digamos, los intereses de la población, ahí están para gobernarse. Hoy, no sé si fue hoy o ayer, la verdad que me mandaron un video ahí de algunos grupos que ayer protestaban en contra de la juramentación de algunos magistrados, creo que era, y hubieron serios, no serios, pero sí hubo algún tipo de problema a ustedes, y agresiones en algunos casos de algunos policías, algunos participantes, y estos contestaban, ¿va? Ustedes, un grupo de presión fuerte, ¿va? Especialmente por no compartir, digamos, la elección de este tipo de magistrado. Mucho sector de la sociedad civil se quedó callado, pero a mí me parece por el historial de la gente que está ahí, que es gente que va a respaldar las decisiones especialmente del sector empresarial y del sector gobierno, algo así como el sector privado premió a la fiscal, va ustedes, a la gran puchica, qué bárbaros. Pero también la fiscal responde a los intereses económicos del país, va ustedes. Entonces, agrado quiere agrado, mientras los ayude, pues también va a tener el respaldo, el reconocimiento, porque en general ha sido una avalancha de críticas en contra de la señora. Por último, el tiempo invertido y el dinero también entran en la balanza, en el costo-beneficio que el miembro evalúa para ingresar o no al grupo. Bueno, ingreso o no ingreso. Tengo que aportar tal cantidad a ustedes o descuentan tal cantidad, pero el beneficio que voy a obtener más adelante va a ser mejor, ¿va? Entonces, hoy, digamos, en algunos sindicatos, pues, cuando le suben, lo que pasa es que aquí puede usted estar o no afiliado, pero estar en la misma institución, de todas maneras se va a beneficiar, ¿verdad? Usted, no solo los que estén sindicalizados, sino que en general, ¿verdad? Ustedes, pero algunos lo hacen especialmente para poder mantener, digamos, la parte económica es importante en un sindicato, ¿verdad? Ustedes tienen fondos suficientes y de alguna manera les permite hacer diferentes tipos de actividad, no solo eminentemente de carácter de demanda, sino también de
de convivencia, especialmente entre sus miembros. Ya les decía las pasadas, nosotros tenemos un sindicato, pero solo es de celebrar actividades como el Día del Maestro, Nochebuena, cosas así, ¿no? Pero combativos no hemos llegado a ese contexto todavía, ¿no? Las técnicas de acción, pues, pueden variar. Si los grupos de interés político se convierten en grupos de presión, perdón, si los grupos de interés político se convierten en grupos de presión, al entrar en acción se comprende que las técnicas de acción son de vital importancia para analizar los grupos de presión. Hay limitantes a causa de la estructura y el sector que presentan, el prestigio que el grupo especialmente pueda obtener y la valoración que especialmente la sociedad proporciona también en un momento determinado. Escoger el terreno en que se decide operar. El terreno dependerá del marco institucional y político. Tomar en cuenta el momento o coyuntura, aunque esté librado a la capacidad de la diligencia, y tomar en cuenta el resultado que se espera. Para apreciar los resultados es necesario tener en cuenta la amplitud de los resultados. Dentro de estas técnicas o métodos que se pueden, o formas que se pueden utilizar, digamos, la primera de las primeras que se realizan son, que yo me recuerdo, es asambleas permanentes. Asambleas permanentes no se entra en una huelga total, la utilizan mucho también lo que son el grupo de gremios de médicos, especialmente por la actividad que realizan, ¿verdad? Hacen paros de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Muchas veces los médicos, a veces su malestar, sus demandas son por el pago de salarios, especialmente a tiempo. Después empieza algún tipo de negociación, protestas, amenazas, sabotaje, huelgas, marchas, una advertencia, amenaza, digamos, se conoce como chantaje también, cuando el grupo, digamos, un grupo descontento con la actividad de una decisión política incita a sus miembros, digamos, incluso a no votarlo, ¿va? También se puede persuadir, es un medio que todos aquellos procedimientos utilizados para convencer a la autoridad, al poder político de lo justificado y legítimo de las reivindicaciones para ustedes. También dentro de lo que es el sabotaje, son situaciones que el grupo incita a no cooperar con los poderes públicos y a impedir y a complicar el normal trabajo administrativo, ya sea obstaculizando al gobierno y forzando a crear situaciones de tensión. Entonces hay un sinnúmero de elementos que pueden utilizar con respecto a tener un método de presión para que sus demandas sean satisfechas. Entre los canales podemos mencionar el manejo de la opinión pública, relación con funcionarios, relación alianza, relación con los medios de comunicación, que son, primero, el manejo de la opinión pública. En las últimas décadas, debido a las mejoras de las técnicas publicitarias y asimismo a los medios de comunicación incentivando la llamada opinión pública, los medios de comunicación no son solo para crear opinión pública o para atraer simpatizantes a la causa. Se usa como altoparlantes, haciendo creer al público que simpatiza con la noticia presentada. Los periodistas pueden tomar una inclinación u opinión en un asunto determinado. Los periodistas como gremio deben ser atraídos o utilizados como simpatizantes de un asunto para que ellos a su vez lleven la opinión pública hacia el interés del grupo. Pero aquí en Guatemala es difícil para ustedes. Yo siento que por ejemplo, los periodistas, no todos, por supuesto, a ustedes, porque he podido observar a través de los medios de comunicación, periodistas pocos, pero bien identificados a veces con la problemática nacional o con algún tipo de presión con respecto a la aplicación de ciertas situaciones. Pero el espacio que tienen
para poderlo mencionar es muy poco, dependiendo quién lo patrocine, ¿va ustedes? Porque si ustedes miran Canal 3, 7 y 11, la mayoría de los programas, esta mayoría de programas que hacen alusión especialmente a noticias, están controlados por el gobierno, ¿va ustedes? Y las pautas que pasan especialmente con respecto a los grupos de presión son muy pocas o muy pequeñas, cortas, no pasan lo más importante. Entonces, cuando hay algún tipo de problema, como estaba viendo hoy en este video que me mandaron, ellos no pasan eso a ustedes. No les interesa manifestar que hay un descontento de la población en contra de las políticas gubernamentales. Y han de saber que los 4 principales canales más un sinnúmero bastante significado de emisoras pertenecen a un empresario mexicano, Ángel González, cuñado de Luis Rabé, que pronto será deportado, y que la esposa de este también tiene orden de captura a ustedes, para que vean que no es tan fácil, digamos, que un periodista puede identificarse especialmente con este sector, por el hecho de que de alguna manera también está limitado. Uno a veces yo he visto que hacen crítica a veces de Noti7, algunos comentaristas o locutores para ustedes, pero ellos no tienen la culpa, no pueden actuar libremente. Ellos responden a los intereses especialmente del canal. Entonces cualquiera puede decir, ¿y por qué no se van a otro canal? Pues sí, es que no es tan fácil para ustedes. No es tan fácil, digamos, el trabajar en un medio de comunicación, es abrir un espacio por mucho tiempo. Entonces, a esto se dedica especialmente este tipo de actividad. La relación con los funcionarios, la burocracia y la administración en general adquirieron mayores dimensiones de poder. En su lugar, los funcionarios han sido un tipo de presión en los grupos. Todo grupo busca accionar, establece en qué tipo de política está buscando. Los que podrían ser una política sectorial en la cual presionaría a un ministro, y si se trataría de una ley se dirigiría especialmente a los congresistas. Los miembros de la burocracia pueden tener simpatías por algún asunto particular, podría tratarse de puestos de trabajo, apoyo en aprobaciones de leyes o, como siempre se dan, por negocios que dejarían una muy buena cantidad de ganancias, pero sobre todo simpatizan con esos intereses de modo que aceptan la presión sin mayores contratiempos. Aquí en general lo que se establece es que en el caso de nosotros en Guatemala, y es el sector educación, si es el sector salud, el jefe más inmediato, cualquier otro ministro, es el jefe inmediato más cercano a quien los grupos de presión o los sindicatos pueden solicitar de alguna manera sus demandas para ustedes. Pero este tipo de demanda, de alguna manera, no pueden entrar peleando con los funcionarios. Para ustedes debe haber un diálogo. Es para que de alguna manera se pueda llegar a establecer algún tipo de convenio o de satisfacción especialmente de sus miembros. Aunque ahorita, en este momento, es muy difícil que, digamos, algún grupo de presión o sindicato pueda, creo yo, pueda obtener algún beneficio, porque la situación económica del país, pues, no lo permitiría. Ahorita lo que saldría diciendo tal vez el presidente es, miren, ahorita pidiendo aumentos y etcétera. Ellos posiblemente hacen otros gastos tontos como para el ejército a ustedes, pero para el sector social o burocrático no hay a ustedes. Entonces hoy, digamos, siempre dentro de 2 o 3 años que se va a mantener esta situación, ¿verdad? Ustedes, si no más, el dinero, digamos, va a ir dirigido especialmente para el sector salud, que así debe ser, porque nosotros no. El problema que tenemos es pandémico, usted va a existir para siempre y no sabemos cómo este tipo de virus está afectando a nivel mundial. ¿Va? Ustedes, nosotros creo que en la sociedad guatemalteca le hemos puesto muy poco interés, pero cuando uno mira las noticias, especialmente de la India, va ustedes, a la cantidad de muertos es impresionante, va. La cantidad de contagiados impresionante, y no estoy hablando de 2.000 como
sino que estoy hablando de 50,000, 60,000 personas para ustedes. Y la cantidad de muertos en Brasil también es terrible. O sea que nosotros, no sé si tenemos algo especial, pero no, la situación no ha llegado tan, bueno, la última vez, estos días creo que llegó a 2,000 contagiados y 37 muertos, ¿verdad? De 9,000 pruebas. Y puede ser que en la medida que haga más pruebas pueda salir que salga más gente infectada. Pero así es, ¿verdad? Entonces, esta relación con los funcionarios por parte de los grupos de presión, de alguna manera, pues debe mantenerse. Algunas veces se pueden manifestar ciertos intereses de carácter particular para apaciguar de alguna manera la presión que un grupo pueda tener con respecto a obtener cierto tipo de demanda. ¿Ustedes? La burocracia como gremio puede en algunas ocasiones constituirse en un grupo de presión para llegar a alcanzar sus prerrogativas, ascensos. Los grupos de presión son exteriores a la maquinaria gubernamental. Es más, la burocracia presiona sobre el centro de decisiones, pero aún así no decide en ella. Uno de estos grupos de presión, tal vez el más alto, es el ejército, ustedes. Pero es que es normal en el ejército es el que tiene las armas, ¿va? Ustedes, es el que da los golpes de Estado, es el que respalda al presidente. Entonces, cuando hay ascensos a generales y todo eso, no crea que es una decisión del presidente, ¿va? Usted propia organización interna, su propia estructura y sus propios liderazgos y sus propias conveniencias para ustedes. Lo único que hace el presidente es avalar los ascensos por X o Y razón y las transferencias millonarias muchas veces que solicita el ejército para X o Y razón, ¿verdad? Eso es, pero el ejército es el grupo más significativo en un momento determinado. La relación con otros grupos, pues puede ser que sea buena o sea mala, dependiendo del tipo de interés que se tenga. Les decía la vez pasada, cuando son grupos que tienen un mismo interés en común, pues qué bueno a ustedes. Como les decía yo, la manifestación que se realizó con pedir la renuncia de Roxana y Otto Pérez Molina, estuvo maravillosa a ustedes. El mismo fin era, no se estaba pidiendo absolutamente nada económico, solo la renuncia de Otto Pérez y de Roxana Valdetti, y en general, ¿verdad? Ustedes, y que se convocara una asamblea nacional con lo normal para presidente, ¿verdad? Pero fue una situación muy espontánea, ¿verdad? Ustedes, porque creo que el grado de corrupción era bastante elevado, que tampoco le quita mucho a los últimos gobernantes que han pasado, a ustedes, que creo que tampoco se quedan atrás con respecto a la corrupción. En Guatemala, hoy leía, somos el 6º país en el mundo más corrupto, a ustedes. Colombia aparece en el primer lugar, ¿verdad? Ustedes. Entonces, sí estamos en una posición bien incómoda. Ahora, cuando la relación con otros grupos, digamos, que puedan unirse, pero su situación no es concreta y específica, ahí hay problema. Porque uno puede ser de carácter económico y el otro puede ser de carácter material, como por ejemplo la construcción de una carretera, de un puente, y el otro pide económicas. Ahí la relación de los grupos se puede debilitar y el movimiento puede que no tenga, digamos, la satisfacción necesaria. Y por último tenemos lo que es el CACIF, que mantiene una línea dispuesta a la presión y defensa de sus intereses frente al Estado. Podemos observar el mismo problema en las instituciones como el Colegio de Profesionales, entre otros, y se puede aclarar que todo grupo de interés puede llegar a ser un grupo de presión por una característica en común, que es la acción dirigida especialmente hacia el Estado para la satisfacción especialmente de sus intereses de carácter particular. Obviamente el CACIF presiona al gobierno porque a pesar de todo el gobierno ha tenido una presión bastante significativa por el sector empresarial
por las pérdidas económicas que ha tenido en general, ¿verdad? Ustedes medio abrieron un poquito la cuestión de Semana Santa, pero los resultados para ellos pudieron haber sido algo positivos, pero en general creo que la mayoría está de acuerdo que el contagio fue mucho más acelerado. Creo que posiblemente el Estado vaya a tener que pagar las consecuencias económicas a través de los impuestos que pudieron implementarse en otro tipo de actividad, ¿no? Algunos colegios han estado presionando también en materia educativa a ustedes la necedad y la terquedad, porque les decía la vez pasada que platicamos con una muchacha, digamos, ella decía que de alguna manera algunos diputados, digamos, tuvieron el respaldo del sector educacional, especialmente de colegios privados para ustedes. Entonces, de alguna manera busca que te abran para ustedes. Esto de alguna manera pues es la parte económica. Ustedes vienen algunas graduaciones, transporte, uniformes, etcétera, un sinnúmero de cosas que de alguna manera están perdiendo. Entonces hoy se hace necesario de alguna manera que tengan este tipo de actividad. Entonces el CACIP es una institución muy poderosa económicamente y que de alguna manera siempre ha respaldado en general a los presidentes, a ustedes. Entonces, esta es la actividad que tenemos hasta el día de hoy y esta es la actividad que vamos a ver para la próxima semana, que es el último capítulo, que es gobernabilidad. Y con eso prácticamente el día 26 terminaríamos prácticamente lo que es el contenido del curso, ya que el 14 o 17 y 18 tenemos los exámenes finales en la facultad, ¿verdad? Entonces les vuelvo a repetir, esta es la sección P, ¿verdad ustedes? No, esta es la sección. ¿Perdón? La sección O. Es la sección O. Perdón. Entonces de la sección de O. Entonces, ahí si algunos tienen mi número, algunos que sean los coordinadores de WhatsApp, me mandan su número, me preguntan el sábado por el código y yo con mucho gusto se los mando o se los mando por Classroom para que puedan preguntar, para que sepan. Hasta la página 157, partidos políticos, grupos de presión y gobernabilidad ya no entran, esos son para el examen final. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vaya, señor, ¿otra pregunta? Licenciado, una pregunta con respecto a las respuestas que van a ir tildadas en mayúscula o no. No, sin tilde les dije. Únicamente. Ok, gracias. Muy bien, niña. ¿Alguna otra pregunta? No, licenciado. ¿Sí, joven? No, digo que no. No, Bueno, no hay duda. entonces, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo. Me pueden, si no les ha llegado el código por una o X razón o no lo han visto, entonces me pueden mandar un mensajito por teléfono y con mucho gusto se los mando. Viernes o sábado. Así que pasen feliz tarde para todos, muchas bendiciones y con cuidado y estudiar para los segundos parciales. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, con cuidado. Buenas tardes, licenciado.